En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección. Oremos. Levanten los ramos, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un borrico que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burrico en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿por qué sueltan al borrico? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús, y ya nadie los molestó. Llevaron al borrico, le echaron encima los mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David, Hosana en el cielo. Queridos hermanos y hermanas, imitando la multitud que aclamaba al Señor, caminamos y comenzamos esta Eucaristía en la semana mayor del año. Confitemini Dominam cominum bonus, quoniam in saeculum misericordia eus. Hosanna, Filio David, benedictus, qui venit in nomine Domini. Rex Israel, Hosanna in excelsis. Gloria, alabanza y honor, gritados anayaseos, como los niños hebreos al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor al que viene en el nombre del Señor. Gloria, alabanza y honor al que viene en el nombre
traje festivo, vestida de palmeras, coronada de olivos. Viene la cristiandad en son de romería a inaugurar tu Pascua con himnos de alegría, a inaugurar tu Pascua con himnos de alegría. Gloria, alabanza y honor, gritados anayaseos, como los niños hebreos al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor al que viene en el nombre del Señor. Del reverendo Jorge Ortiz. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no me he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorraló una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taldarán las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me
abandonado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Señor Jesús, Christus factus est pro nobis obedientus quae ad mortem autem crucis, propter quod Deus exaltavit illum et dedit illi nomen, quod est super omne nomen. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes. Asimos, los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían, no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón, el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados, ¿a qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó, Déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes, Asimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a ellos, Vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Díganle al dueño de la casa en donde entre, el maestro manda preguntar,
¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenme allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12, estando a la mesa, cenando les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos te escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y empezó a sentir temor y angustia, y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar. Repitiendo las mismas palabras, volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar, basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: al que yo bese, ese es, deténganlo y llévenlo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra
y les dijo: ¿Han salido con espadas y palos a apresarme como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana, huyó y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando: ¿qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y decían: adivina quién es. Los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote. Al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decirle a los presentes: este es uno de ellos. Pero él volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que me hablan. Enseguida cantó un gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús
ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabían que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y ya qué voy a hacer con el que llaman el rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡crucifícalo! Pilato les dijo: pues, ¿qué mal les ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndose este saludo: ¡viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirené, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suerte para ver qué le tocaba a cada uno. Era mediodía cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron a él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuraban, meneando la cabeza y gritándole: anda, tú que destruyes el templo y le reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que ese Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que andaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja con vinagre y la sujetó a un carrizo, se la acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas.
De pie, por favor. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: «De veras este hombre era hijo de Dios». Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era de día de la preparación, vísperas del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver y lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este Domingo de Ramos comenzamos el itinerario de la Pasión del Señor. Al Domingo de Ramos se le llama así precisamente, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Es la semana mayor del año, un momento de reflexión, oración, devoción y de acción en nuestra vida cristiana. Hemos leído la Pasión según San Marcos. Como ustedes conocen, San Marcos fue el primero que escribió, que ordenó de alguna manera muy peculiar los hechos de Jesús. A eso se le llamó el Evangelio de Marcos. Después que escribió él, Mateo y Lucas, casi imitando el corpus de su Evangelio, de su escrito, hicieron lo mismo con su versión sobre los dichos y hechos del Señor Jesús. Cuando uno recorre el Evangelio de San Marcos, lo lee de corrido, sin hacer pausas, y cuando uno se detiene de alguna manera ante la escritura de esta versión de Marcos sobre la vida de Jesús, nos damos cuenta que la columna vertebral de su Evangelio es descubrir, desvelar y dar a conocer quién es Jesús. Así comienza su Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y durante todo el recorrido de Marcos nos va mostrando el evangelista quién es Jesús, hasta culminar en estas escenas tétricas, dramáticas, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuando a través de ella también intenta el evangelista descubrirnos quién es Jesús. Hay algunos personajes en esta pasión que nos ayudarán a nosotros a caminar descalzos sobre esta verdad revelada. Y uno de ellos, los más grandes y casi anónimo, porque no sabemos su nombre, es un pagano, uno que no cree, uno que no pertenece al pueblo de Israel, un centurión romano. La palabra del centurión que desvela cuando Jesús muere, al ver él de qué manera había muerto, dice el Evangelio, al ver que había muerto así, el centurión revela con su palabra verdaderamente
este hombre era hijo de Dios. Este hombre nos ayuda, el centurión, a hacer un itinerario también desde nuestra incredulidad a la fe, pero a la fe proclamada, a la confesión de la fe, a la proclamación de la fe de diferentes maneras. Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Era verdaderamente hombre y como hombre se enfrentó al dolor, a la ignominia, a la traición, a la dejadez, al abandono, a la soledad, al miedo, al terror, a la angustia y a la muerte. En Jesús se resume todo el drama de la humanidad. Cuando vemos cómo de nuestro propio seno familiar tenemos que despedir a familiares, amigos, de manera inaudita, de manera sorpresiva y dramática, no hay respuesta. Jesús es la respuesta. Él se enfrenta como un hombre más al dolor y a la muerte. Cuando vemos que tenemos que despedir hermanos, amigos, esta semana ha partido un hermano de nuestra comunidad, Gustavo, el esposo y familia de nuestra comunidad, el padre de 3 hermosos niños de nuestra comunidad, el esposo de Milagros, Gustavo Bermúdez, murió de COVID. Cuando uno tiene y ve ese rostro, ese sufrimiento de familiares que tienen que despedir a un hombre fuerte, lleno de juventud y de vida, nos damos cuenta que la respuesta es no preguntar por qué es. La respuesta es Jesús. Él pasó por lo mismo y peor. Y su madre tuvo que lidiar con estos dolores. La iglesia lo resume en los 7 dolores de María que vamos a reflexionarlos el Viernes Santo. Jesús es el verdadero Hijo de Dios y pasa por este túnel de dolor, enseñándonos a nosotros el camino para ser fieles, a romper la incredulidad, y la incredulidad no solamente de aquellos que no creen en Él, sino la incredulidad de los que decimos que creemos en Él. La incredulidad de un creyente es más dura que una roca. La incredulidad de aquellos que creemos que ya sabemos todo, que tenemos la respuesta de nuestras preguntas y dudas, que tenemos resuelta nuestra vida por ir a la iglesia, por haber sido bautizados, por estar inscritos en una comunidad X. Esa incredulidad incluso de nosotros, los que celebramos la Eucaristía diariamente, es peor que una roca. Por eso el Señor, a través de este itinerario de pasión, nos invita a nosotros a caminar tomado de la mano con Jesús, para que Él nos vaya explicando las Escrituras, la Escritura de nuestra propia alma, lo que la vida ha ido escribiendo en nuestro propio ser, en nuestro propio corazón de creyentes, con las dudas propias que cada uno de nosotros tiene y con las cuales hemos aprendido a lidiar, a veces taponeándolas con mentiras o medias verdades. La verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se entregó por nosotros en la cruz. San Marcos nos devela a nosotros en este camino al cual nos invita la iglesia en este Domingo de Ramos a ir de la mano con Jesús para descubrir su rostro. Aquellos incluso que vivieron con el Señor, que pudieron clavar en Él la hondura de su mirada, que tuvieron la respuesta a través de su palabra, de su boca, de sus parábolas. Aquellos a los cuales el Señor los llevaba aparte y les explicaba las cosas en privado, lo traicionaron, lo abandonaron, lo dejaron solo en la cruz, asfixiándose. ¿Quiénes somos nosotros entonces que no tenemos ni siquiera un 3% de fe de aquellos que vivieron con Jesús y que podían tocar el verbo que se había hecho carne? ¿Quiénes somos tú y yo para decir que creemos más que Tomás, que Pedro, que lo negó, que llegó a decir delante de aquella gente que lo acusaba, no sé de qué hablan, no conozco a ese hombre? Palabras que estremecen a la iglesia hoy. Seguimos nosotros como iglesia y como humanidad creyente diciendo y repitiendo la misma ignominia de Pedro. No conozco a ese hombre.
Y cada vez que el Señor nos recuerda con el canto de un gallo que estamos mintiendo, que no tenemos vergüenza cristiana, lloramos, nos golpeamos el pecho y pretendemos que con devociones externas rellenar los huecos, taponearlos con nuestras propias incredulidades. La Semana Santa es un tiempo de gracia para crecer en la fe en el único verdadero Hijo de Dios, en Jesús, que se entrega por nosotros en la cruz una y otra vez. Al inicio de esta Semana Santa que podemos celebrar con distanciamiento social, con las medidas propias por el COVID-19 y la pandemia, recordemos que el año pasado no pudimos celebrarla como comunidad. Recordemos también y traigamos hasta el altar a todos aquellos hermanos nuestros que ya no están aquí entre nosotros y que no están en los pueblos, en los lugares donde ni siquiera nos hemos podido despedir, cuando no hemos podido ni siquiera tocarle la mano y despedirnos haciendo una oración cercanos a ellos. El mundo sigue sufriendo, la pandemia sigue caminando, nuestra fe va de la mano del corazón de Jesús. Estamos llamados a crecer en la fe. Estamos llamados a, tomando a Jesús como ejemplo, decir como el centurión, verdaderamente, y a pesar de todos los desastres de la vida, a pesar de toda la maldad de la gente mala, a pesar de todas las traiciones del mundo, Él es el Hijo de Dios. A pesar de la pandemia, de los miedos, de los rechazos, del propio mundo al mensaje cristiano, al mensaje salvador de Jesús, Él es el Hijo de Dios. Él sigue gritando en medio de la cruz de este mundo, Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de la iglesia, el grito de los incomprendidos, el grito de los que tienen miedo a vivir, de los que tienen miedo a enfrentarse a la enfermedad, a la soledad, al dolor, a la angustia, a su propia familia o a su propia historia personal. Es el grito del mundo que no encuentra a Dios porque no lo busca. Porque si buscamos a Jesús, Él sale a nuestro encuentro con la cruz y las llagas en sus manos. Es a eso a lo que nos invita la iglesia, hermanas y hermanos. Ustedes que están en sus hogares viendo la misa, no participando en ella, pero viéndola desde sus hogares. Agarra la Biblia, agarra la cruz. Ponle flores a tu crucifijo y pídele al Señor que te ayude a hacer este itinerario que nos conduce a la Pascua, a la resurrección. Agarra también tu propio corazón, despiértalo, aviéntalo, échale carbón a tu fe, échale agua bendita a tu corazón creyente. Confía en la presencia viva de Jesús, el Hijo de Dios. Verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Y pase lo que pase, confía, sigue confiando en su presencia. Que esta Eucaristía de la inauguración solemne de la Semana Mayor del año, de la Semana Santa, nos ayude a acercarnos a los templos. Vayan en esta Semana Santa, en este Triduo Pascual el jueves, a celebrar la última cena del Señor, a las iglesias cercanas. Toma medidas, ponte la mascarilla, lleva tu hand sanitizer, entra al templo, arrodíllate un rato, pídele al Señor perdón por tantas Eucaristías perdidas o extraviadas. Confía en su presencia y en que Él te va a llenar de su gracia. Ve el Viernes Santo con tu cruz, con tu pequeño palo hecho de cruz y preséntale tu propio sufrimiento y el sufrimiento de tantos aquellos otros que no se atreven a ofrecerlo. Ve a la vigilia pascual o al menos el domingo de Ramos a la iglesia católica más cercana. Confía en la acción de Dios. Empieza a despertar esa fe aletargada y dormida. Pierde el miedo. Si tienes que ir al supermarket o vas al deli o vas al correo, puedes ir al templo. Y el Señor te hablará ahí en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te premiará. Que esta Semana Santa sea un motivo de bendición para cada uno de nosotros. También para nuestras comunidades, para nuestra concatedral de San José y Santa Teresa de Ávila. Que esta Semana Santa
sea un motivo de reencuentro con todos aquellos los que seguimos viviendo y respirando. Que agradezcamos a Dios esa presencia inmerecida. Es una sorpresa que nosotros estemos aquí hoy. Pudimos no estar y estamos. Agradezcámosle al Señor. Él irá de nuestra mano y no nos abandonará. Que así sea. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Jesús acudió a su Padre en su hora final en la cruz, tal como lo había hecho durante su vida. Rezamos ahora por la Iglesia, para que al escuchar de nuevo la narración de la pasión y muerte del Salvador, nuestra fe se afinque más y tengamos la valentía de dar testimonio del amor de Dios por nosotros en Jesús. Roguemos al Señor. Por las sociedades, para que respeten la dignidad básica de todos los miembros de la humanidad, roguemos al Señor. Por todas las personas que serán bautizadas en la vigilia pascual, especialmente nuestros propios catecúmenos, así como por todos los que serán recibidos en la Iglesia durante este tiempo de Pascua, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que estemos siempre dispuestos a ayudar a los miembros de nuestra familia, amistades, vecinos y extraños a cargar con sus cruces, roguemos al Señor. Rezamos en nuestra Eucaristía por el eterno descanso de Jorge Ortiz, sacerdote, roguemos al Señor. Dios fuerte y compasivo, tu Hijo clamó a ti desde la cruz. A ti clamamos nosotros bajo el peso de nuestras propias cruces y de las que ayudamos a cargar a los demás. Escucha con tu bondad nuestras súplicas y concédenoslas conforme a tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Para el ofertorio van a pasar con las cestas y ustedes, por favor, sean generosos en este Domingo de Ramos.
Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos llenos de fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios, el que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Una palabra tuya bastará para sanarme.
Tenemos algunos avisos, pueden sentarse, mantenerse sentados. Mañana, 29 de marzo, será en toda la diócesis de Brooklyn el lunes de reconciliación. Tendremos confesiones aquí en San José para todos los que deseen, sobre todo los miembros de nuestra comunidad, porque será el lunes de reconciliación en toda la diócesis de Brooklyn, desde las 3 hasta las 9 de la noche. En todas las lenguas, bueno, inglés, creol y español. Si usted se confiesa en polaco, mejor que vaya a una iglesia donde hablen Polish, because if not, we can't understand nothing at all. Entonces, aquí tendremos confesiones desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. El Jueves Santo, 1 de abril, a las 7, celebraremos la misa de la Última Cena del Señor aquí en San José. El Viernes Santo, 2 de abril, tendremos la celebración de la Pasión del Señor en los 3 idiomas. Nuestra pasión en español será en Santa Teresa a las 3 de la tarde. También tendremos Vía Crucis. Están invitados todos a participar del Vía Crucis de nuestra parroquia en Santa Teresa a la 1:30 de la tarde. Y luego continuamos con el servicio de la Pasión del Señor en español. Terminamos la semana con la gran vigilia pascual aquí en la parroquia con Catedral de San José, sábado 3 de abril a las 7 de la noche. Y el domingo de Pascua, los horarios de misa de costumbre. Aquí tendremos la misa de resurrección a la 1:30 de la tarde. Tengo un aviso para todos los que eran altar service en nuestra comunidad, monaguillos, acólitos, y ya no están viniendo. Estamos volviendo a la normalidad, así que por favor, si alguno quiere continuar, por supuesto que es bienvenido. Y si hay algunos muchachitos, muchachitas que recibieron la primera comunión y quieren hacer de monaguillos o de altar service, pueden verme a mí o dirigirse a la oficina por teléfono y preguntar por el padre Israel Pérez para organizar el servicio de monaguillos en nuestra comunidad. Que todos tengan una muy fructífera Semana Santa, a los pies de Jesús, caminando con Él en el camino hacia la cruz y hacia la resurrección, que es la vida eterna que Él nos ofrece. Gracias a todos los que vienen por vez primera, también bienvenidos a nuestra comunidad de la Concatedral desde cualquier lugar de Nueva York. Casi siempre vienen de diferentes lugares y diócesis. Sean bienvenidos, siéntanse en su casa. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de la resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Feliz Semana Santa a todos.